No, no. Bueno, 2, 4, 6, 8. Esperamos un ratito más. Bueno. Buen día. Hola, ¿qué tal? Ana Luz, que sola te dejaron en el trabajo práctico. Me hicieron bullying. ¿Te hicieron bullying? No. Lo que pasa, ayer hablábamos con Sabri, justo mi amiga de la especialización, que en realidad fue como, digo, bueno, necesitaba empezar a como activar capaz un poco mi ansiedad y digo, bueno, pongo unas ideas como para después Yo comenté, yo agregué anoche, sumé anoche medio tarde. Somos las nocturnas con Rocío. Mis ideas. Lo que me pasaba a mí, que le comentaba con otras chicas, como que no sabía cómo organizar la información. Cuando vos subiste eso, Ana Luz, de hecho lo comenté, fue como un clarificador para mí y ahí empecé como a sumar ideas un poco, pero me faltaba cómo organizar un poco la información y nada. Es un trabajo para hacer en grupo, se lo dije desde el primer día. Sobre todo porque las estoy obligando a cambiar completamente de eje para mirar la situación. Bueno, el objetivo de la materia, ¿no? Bien. A ver, les cuento cómo va a ser el final o esperamos un poquito más. 3, 6, 9. Vamos a esperar un poquito más. Hasta ahora, ¿hay algún tema en especial que les cueste entenderlo? Yo estoy empezando a revisar todo y bueno, por ahí surgen algunas dudas, pero es por ahí ampliar con el material y eso. Sí. Lástima que haya sido tan, o sea, fue intensiva pero corta, entonces por ahí en más tiempo, bueno, como vos planteabas, María, si hubiese sido por ahí quincenal, uno tiene como más tiempo de ir procesando la información de otra forma. Ahora es como todo medio rápido. Es medio rápido, pero digamos, tampoco es tan rápido como para... No te rías de mí, María del Carmen. No es tan rápido como para no llegar a captar la idea. Claro, sí. Títulos. ¿De qué se tratan los títulos? Y una aplicación directa sencilla, lo tienen que saber. Obviamente que hay cosas en que sí, aunque les voy a decir, tampoco con 2 meses se sabe todo. Por eso la bibliografía que les doy, porque sé que, miren, vamos a seguir admitiendo, de que cuando se encuentren con el problema, ahí sí que van a empezar a buscar mis PowerPoint y qué dijo María del Carmen de construcción y algo dijo de motivación y en qué libro. Hablando de bibliografía, ¿en dónde lo dejé? Yo les di mucha bibliografía, pero para el final no toda tiene el mismo peso. Así que les voy a decir cuál es la que... No se pongan a leer todo de funciones ejecutivas. La más importante es desarrollo de las funciones ejecutivas y la corteza prefrontal de Frege y Ostrowski. Esa es la más importante para el final, porque es una síntesis del resto. Bueno, ya estamos todos como para contarles cómo va a ser el final. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, estamos todos. La última clase generalmente más que pensar en los temas de la clase están pensando en cómo va a ser el final. Y al final va a ser sencillo. Van a tener la posibilidad de darlo individual o darlo grupal. Obviamente, grupal no es que haga una pregunta y contesta la que lo sabe, sino que haga una pregunta dirigida. La ventaja es que uno se suele apoyar en lo que dijo el otro y actúa como ayuda a memoria. ¿Cuál es la regla
es esta. El que tiene una sola intervención en el trabajo práctico, da individual. El que tiene 2 intervenciones, tiene la opción de estar con una compañera. Y el que tiene 3 intervenciones o más, pueden ser 3 en el grupo, excepto que alguien quiera especialmente darlo individual. Anoten la consigna, porque la van a leer durante todo el fin de semana. ¿De acuerdo? Bueno, si no se motivan así para trabajar, chicas, realmente tienen alma de suicidas. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Temas que a lo mejor sí le ayudan a organizarse. María del Carmen va a hablar de las noxias visoespaciales y la praxia constructiva. Que de todas las noxias y de todas las praxias con las que se van a encontrar en terapia ocupacional, yo diría que son las fundamentales. Esa es la del vestido. No es que las otras no tengan importancia, pero por su carácter de aplicación práctica y que intervienen tanto en todas las actividades de la vida diaria, generalmente cuando hay un déficit, salta en terapia ocupacional. En la terapia ocupacional hay que decir, epa, acá hay un problema. Lo llevamos al equipo, pedimos intervención de la neuropsicóloga, pero cuando empiece tratamiento, ustedes también van a tener un rol muy importante en el tratamiento. Pues es muy, muy importante que lo sepan. Y después, cuando ya están casi sabias, porque solo les va a faltar saber funciones ejecutivas, lo que vamos a ver son funciones ejecutivas. Lo importante de las funciones ejecutivas es que ahora está de moda decir que el nene tiene déficit en las funciones ejecutivas. Al consultorio generalmente llegan, antes llegaban con más problemas emocionales, pero ahora descubrieron las funciones ejecutivas y vienen con que el nene tiene problemas en las funciones ejecutivas. Entonces, fundamentalmente lo que vamos a aprender es qué son, qué realmente las componen y cuándo realmente puede que sea una función ejecutiva, pero es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer. Entonces no se puede introducir tan libremente el concepto. ¿Algunos de ustedes atienden nenes con problemas en las funciones ejecutivas? No me digan que no les llegó ninguno. Me llegan todos a mí. Bueno. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Las dejé mudas. No, hoy es el último día que tienen para charlar ustedes. Les digo algo. Ni a María del Carmen ni a mí nos interesa que se equivoquen. Al contrario, el equivocarse a veces es la base de un futuro saber. El único momento en que no queremos que se equivoquen es en el final. Así que ahora intervengan, pregunten. A veces uno dice, ¿me animo o no me animo a preguntar esta gansada? Después descubre que esa gansada era la duda de la mitad de los compañeros. Entonces, tiren las dudas. Hoy es la oportunidad. Aprovechenla. ¿Mm? Bueno, ¿empezamos, María del Carmen? Empecemos. Vamos a empezar a pelear con él. Empecemos con el signo. Espero que hoy me salga mejor. Yo ya empecé mal, tuve que abrir 2 veces la clase. Bueno, allí vamos, ¿sí? Uh-huh. Ahí estamos. Sí, se pero ve. eso está muy bien. ¿Va? Va, ahora ampliando. Ahí Bien. estamos. Qué Muy bueno, bien. no puedo creer. Bueno, buenos días a todas.
espero que la clase de hoy, como les dijo la doctora Boix, que va a tratar sobre lo que es los sistemas visuales espaciales y la construcción, les aclare un poquito también todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que creo que lo van a poder integrar de una mejor manera. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan me preguntan. El procesamiento espacial en nuestra vida cotidiana es un proceso que ha sido muy arduo en su investigación, debido a la complejidad de la percepción espacial. ¿Por qué? Porque en esa percepción espacial, en ese proceso, intervienen otras funciones cognitivas como la memoria, como la atención, como vimos la semana pasada, y que participan todas en esa exploración del espacio. Y son muy difíciles de separar de esa función. A través de diversas investigaciones se ha comprobado que la habilidad de esta exploración espacial está en el ser humano desde edad muy temprana, ¿sí? Desde que el bebé comienza a percibir la luz y demás, empieza a trabajar y a desarrollarse esta habilidad espacial. El cuerpo se comprende como un sistema que relaciona el cerebro con el medio ambiente. Y en esta conexión trabajan las dos estructuras más evolucionadas del ser humano, como es el sistema visual y la mano. Y seguramente estas dos capacidades son las que han contribuido para la supervivencia del ser humano en el medio ambiente. Les quería citar, hay un neuroarqueólogo que se llama Stout, que ha propuesto que la forma en que se ha desarrollado nuestro cerebro puede estar relacionado al desarrollo del lóbulo parietal, el cual se considera como un sistema de confluencia de las funciones de las manos y de los ojos, y que nos relaciona con el mundo, permitiendo el uso de las herramientas. ¿Sí? Por eso es que el reconocimiento espacial discriminado habría contribuido de manera importante en la supervivencia del ser humano y en ser quienes somos, ¿no? Animales instrumentales, obviamente. Y también es cierto que esta habilidad no trabaja independiente del resto del cerebro. El cerebro, el sistema motor y el sensitivo de la mano y el sistema visual poseen zonas cerebrales específicas, pero se cree y se afirma que el lóbulo parietal es donde confluyen la coordinación visual con la destreza manual. Es este desarrollo de la corteza visual que nos ha convertido en animales macroópticos, ya que a través de ella podemos discriminar y procesar imágenes muy complejas. Además, el sistema motor y el sensorial han desarrollado la mano como una herramienta muy precisa que permite los reconocimientos táctiles y genera praxias constructivas muy complejas, además con una capacidad prensil en los dedos de la mano muy precisas, lo que llamamos generalmente las pinzas que tenemos, ¿no?, en cada uno de los dedos. Bien. Además me quería agregar, ¿no?, que las neuronas del lóbulo parietal se activan en comunicación con el espacio, no solo cuando nuestro cuerpo es contactado, sino también cuando invade nuestro espacio peripersonal. ¿Cuál es este espacio peripersonal? Es cuando nosotros extendemos un brazo, todo el espacio que queda comprendido entre nuestro cuerpo y esa extensión sería nuestro espacio peripersonal. Lo mismo ocurre cuando usamos herramientas, Se activan estas neuronas que consideran a la extensión de nuestra mano con las herramientas o espacios como por ejemplo en nuestro auto, los que tenemos auto, consideran a ese espacio como un espacio peripersonal y lo consideran como propio. Se cree también que, por ejemplo, cuando, por eso consideramos, o muchos consideran su auto como parte propia, o cuando lo tocan o cuando lo chocan, y se enojan tanto porque es considerado como un espacio propio del cuerpo. Bien, vamos a ver un poquito cómo se componen estas habilidades.
Para comprender el desarrollo de las habilidades visoespaciales y visoconstructivas, es necesario, ¿no?, que empezar a recordar cómo se compone este sistema visual, y que tiene dos grandes subsistemas corticales. Fue en el año 1980 que se lograron identificar dos proyecciones que se extienden desde el lóbulo occipital. Una proyección va hacia el lóbulo temporal y la otra hacia el lóbulo parietal, que ahora vamos a contar cómo es eso. Bien, desde el momento en que nuestra retina percibe la luz hasta el momento en que nos movemos, se activan una gran cantidad de áreas cerebrales. Una de ellas es la vía anterior, que se extiende hacia el lóbulo temporal y se asocia al procesamiento perceptivo para el reconocimiento de los objetos, ¿sí?, que nos rodean. Y se la denomina también la vía del qué, y es la ruta ventral. O sea que es la vía que va del lóbulo occipital al lóbulo temporal. Es la vía del reconocimiento de los objetos. Las lesiones en esta ruta provocan la ausencia del sentido de lo que estamos viendo, ya sea porque se ve fragmentado de la apariencia de las cosas, que sería una agnosia aperceptiva, cuando no logramos identificar el objeto como un todo, o por la disociación de la percepción, o sea, de la apariencia, pero en contacto con la parte más semántica, que sería saber qué es lo que estamos viendo, que sería una agnosia asociativa. La otra vía es la vía posterior, es la vía que se extiende hacia la parte posterior del lóbulo parietal y se asocia al procesamiento perceptivo de la posición de los objetos en el espacio, y es conocida como la vía del dónde. La localización alocéntrica, o sea, la que es fuera de nuestro cuerpo, parece más relacionada con lo que es el córtex estriado, ¿no?, que es la primera área cortical que recibe la información visual, y el córtex estriado se dirige al lóbulo parietal relacionado con la atención y es responsable del análisis espacial. Esta es la denominada ruta dorsal, ¿sí? La ventral entonces es la del qué y la dorsal es la del dónde. Y nos permite el control de la dirección de los movimientos en el momento de alcanzar objetos en el espacio, siendo necesaria la asociación del procesamiento motor y la coordinación de los movimientos con nuestras intenciones en llegar a ese objeto, ¿no? La ruta cerebral se activa respondiendo a la pregunta de ¿dónde miramos? Y su alteración provoca déficits visoespaciales relacionados con las dificultades en la orientación. Acá lo podemos empezar a relacionar con los temas de la clase pasada cuando hablamos del modelo de Posner. Entonces, está relacionado con las dificultades en la orientación para alcanzar objetos y reconocerlos si se exponen, por ejemplo, también de manera incompleta. Entonces, el sistema visual, ventral, occipito-temporal nos informa del qué y vemos y el sistema dorsal occipito-parietal nos indica el dónde. Y está lo que vemos, ¿sí? O sea, dónde lo vemos. Acá tenemos las dos vías, la del qué es y la del dónde. Sistema dorsal, sistema ventral. Estas dos vías, como todo lo que hemos estado viendo del cerebro, no tienen una separación radical. Por un lado va el sistema dorsal y por otro el ventral. No. Actúan apoyándose una con otra y el desarrollo de ellas debe ser simultáneo para que haya una precisión en las habilidades visoespaciales y visoconstructivas. ¿Sí? Se ha propuesto que además estos dos sistemas visuales están influidos por otros sistemas cerebrales como son el control atencional y el control ejecutivo. ¿Sí? Volvemos a las clases anteriores. Es así como la vía visual dorsal tendría una función semiautónoma
que operaría bajo el control de las funciones ejecutivas, las cuales recibirían a su vez información del procesamiento visual central. Estas vías están compuestas también por estructuras que las forman. Entre esas estructuras está el hipocampo, que es una de las formaciones más vinculadas a la elaboración de lo que es el mapa cognitivo y funciona como si fuera un instrumento puente. ¿Por qué? Porque vincula múltiples áreas corticales relevantes para la percepción y la memoria e interviene en la codificación entre características espaciales y temporales de los estímulos ambientales. Otra de las estructuras es el núcleo caudado, que se incorpora con la localización egocéntrica, mientras la corteza parietal se encarga de los movimientos orientados de la cabeza y el cuerpo de los movimientos proximales. Otra de las estructuras es el núcleo accumbens, como sabemos está en el sistema límbico y relaciona el sistema límbico y el motor. Como sabemos, el sistema límbico, lo vimos también la semana pasada, es de gran impacto para integrar los aspectos motivacionales y emocionales y los motores. El cerebelo y los núcleos basales estarían comprometidos con los movimientos corporales y si estas estructuras se alteran, se deteriora lo que es la ejecución de la tarea. Y obviamente la corteza prefrontal participa en la organización de los movimientos acádicos, ¿no? de lo que tiene que ver con el aparato ocular, y la regulación de la, de la atención, la planificación de la acción y la adaptación a situaciones complejas. Bien, acá tenemos esos, son esquemas para que ustedes puedan verlo más claro. Las dos vías, la dorsal del dónde, la ventral del qué, y acá tenemos las estructuras que recién nombramos que intervienen en estos sistemas. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué del lóbulo derecho. Vamos a ver rápidamente cuáles son las alteraciones que se pueden presentar, las alteraciones visuales y que sufren los pacientes con lesiones cerebrales apoyado en este modelo, ¿no?, del sistema visual. Es así como las lesiones occipitoparietales producen trastornos espaciales como la simultanagnosia, que lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? La simultanagnosia presenta una fijación en la atención sobre un objeto de la escena, o sea, no logra ver el todo, ¿sí? Ve un detalle de la escena, ignora todos los demás estímulos. La ataxia óptica se refiere a tiene que ver también con la parte motora, es la inexactitud que hay en los movimientos del brazo guiados visualmente. Se le percibe una persona, quiere agarrar un objeto, nosotros le presentamos un objeto para que lo agarre, lo que vamos a ver es que parece que no viera, que da manotazos en el aire y no logra la coordinación en el agarre del objeto en el espacio. La apraxia visual es algo raro, pero bueno, lo damos porque no deja de ser un trastorno que a veces aparece. Está caracterizado por una incapacidad en el movimiento sacádico en el plano horizontal. Es como que los ojos en el plano horizontal no se pueden mover, mientras que los movimientos lentos de persecución ocular y verticales están conservados, tanto como los reflejos de origen vestibular. La negligencia espacial unilateral no la voy a explicar porque ya la explicamos la semana pasada, bastante extenso. Y lo último es la akinetopsia, que es la pérdida de la visión de los objetos que están en movimiento. El paciente con esta alteración percibe los objetos cuando están quietos y desaparecen de su visión cuando están en movimiento. O sea que los objetos, cuando los va moviendo, ustedes son muy jóvenes, pero cuando empezó lo que es el cine, las películas muy viejas, aparecían como fotogramas, ¿no?, que daban saltos.
Bueno, esa es la visión que tiene un paciente con aquiretopsia. Mirando esto, yo me acordé de una paciente que vi hace años y que uno a veces se pone a reflexionar y dice, ¿no habrá tenido también esta patología? Porque era una paciente que había sido derivada a mi servicio por tener alteraciones en la atención y de memoria. Pero bueno, era una paciente que recurrentemente tenía accidentes en la calle, ¿no? Lo cual no veía venir los autos y que todavía estaba viva, pero se la había llevado, había chocado con una bicicleta, una vez se la había llevado, había chocado le había chocado un auto, o sea, cuando estaba mirando todas estas patologías, uno se pone a pensar si no habrá tenido algo de esto, porque no podía distinguir cuando venía un auto en movimiento, con lo cual los pacientes con este tipo de patología no pueden deambular por la calle solos, ¿no? Porque no ven los autos cuando se están moviendo, salvo cuando están quietos, por ejemplo, en un semáforo. Bien. Las lesiones occipitotemporales ocasionan alteraciones en los reconocimientos de los objetos y rostros, por ejemplo, generando las agnosias visuales para objetos, que es lo que vimos antes, ¿no? Agnosia perceptiva, la asociativa y la prosopagnosia con el reconocimiento de los rostros. Acá vemos algún ejemplo, por ejemplo, si nosotros vemos esto, reconocemos un perro, las personas que ven nada más que partes o detalles no pueden reconocer la escena. Bien, vamos a ver cómo se desarrollan estas vías en el desarrollo de un bebé del ser humano desde que nace. El punto de partida de desarrollo de la vía visual dorsal en el bebé está en la percepción del movimiento. Según Rosselli, un adecuado desarrollo motor implica la maduración de diversos circuitos cerebrales, considerados más allá de los motrices. Consideremos un ejemplo. Para tomar un objeto en forma precisa, es necesario que el niño determine el tamaño del objeto y la distancia. Para tomar el objeto en forma... La adecuada deambulación del niño además interviene, no solo depende del equilibrio que tenga para caminar, sino también de su capacidad para estimar las distancias de los objetos, ¿no? O sea, no solo tener en cuenta su espacio egocéntrico, sino el alocéntrico, ver los obstáculos que hay en su meta para agarrar un objeto y no tropezarse con las cosas que hay en el medio ambiente. O sea que además la deambulación no depende solo del equilibrio, sino de su capacidad para estimar esa distancia de los objetos y no tropezarse. O sea que necesita una maduración simultánea de los dos sistemas. Poder desenvolverse en el espacio y reconocer el objeto en forma precisa. Las dos vías necesitan una maduración simultánea. Entonces, para planear y ejecutar los actos motores se requiere de la información visual. Para lograr el manejo de esta doble información se necesita de la maduración paralela del sistema motor y del visoespacial. Y la atención visual y la memoria espacial motora intervienen en la planificación motora y deben madurar en forma simultánea. Bien, acá vamos a tratar de, en lo posible, de que lo puedan relacionar con la clase pasada, ¿no? Cabe recordar que el control atencional juega un papel central en el desarrollo visoespacial. Por eso la importancia del modelo que les presenté de Posner, ¿no? En donde se propone la existencia de los tres sistemas atencionales, el arousal, que mantiene el nivel de conciencia, el tono de atención, el posterior, que tiene que ver justamente con la atención visoespacial, y el anterior, supramodal, que estaría envuelto con varias funciones cognitivas complejas y que se relaciona con las funciones ejecutivas, que van a ver después. La atención también ha sido descrita como un mecanismo que permite la selección de la acción,
bien sea del movimiento ocular o de un movimiento corporal de manera efectiva. Y esta atención ejecutiva actuaría sobre las áreas premotoras y le permitiría al niño elegir entre varios modelos de acción cuando se enfrenta con la tarea de localizar espacialmente un estímulo. Bien. Desarrollo de la vía dorsal. De acuerdo con esta propuesta, los mecanismos atencionales y de acción tendrían una cierta superposición funcional. La corteza premotora relacionada con los movimientos de las extremidades superiores o con los movimientos oculares se activarían diferencialmente en conexión con el sistema dorsal. Esto intervendría en el alcance y agarre de un objeto con la mano o en el seguimiento del objeto con los ojos, implicando en ocasiones movimientos de la cabeza. Para alcanzar y agarrar ese objeto, el bebé requiere únicamente de la representación del espacio que está cerca de él, porque todavía no deambula, ¿sí? Entonces, utiliza como marco de referencia el espacio egocéntrico. Los sistemas visoespaciales dorsales que participan en la respuesta de orientación, cuando se sigue a un objeto con la mirada o agarra un objeto, las dos acciones no se activan con la misma información visual. Entonces, ¿no? Cuando un estímulo alrededor del niño capta su atención, ya sea por la luminosidad o por el movimiento, el módulo cortical de orientación visual se activa y el niño dirige su cabeza y su mirada hacia ese objeto. Estos dos sistemas, como vimos, interactúan. Cuando el bebé tiene entre 6 y 9 meses, se activa con el sistema de agarre, ¿no? Cuando intenta agarrar ya el objeto, activado bajo el control del sistema de respuesta de orientación. Tiene que localizar el objeto en el espacio y agarrarlo, cuando detecta estímulos novedosos. Entre los 8 y los 12 meses, la preferencia de agarre es exclusiva para los objetos pequeños de las dimensiones de la mano del niño. ¿Por qué? Porque el niño ya ha experimentado, en una primera instancia, el niño cuando empieza a percibir los objetos y ya empieza esa estimulación de intentar agarrarlo, va a querer agarrar cualquier objeto que él mire. Pero con la experiencia y con la práctica que va adquiriendo ese bebé, entre los 8 y los 12 meses ya va a tener preferencia y la experiencia de que agarrar los objetos pequeños son los que puede agarrar con su mano y sostenerlos en la mano. A ver, entonces, para alcanzar y agarrar un objeto, un niño necesita y requiere únicamente la representación del espacio que está cerca de él en un marco de referencia egocéntrico, que le va a permitir relacionar el objeto con el movimiento y la acción de su mano. Los sistemas visoespaciales dorsales que participan en la respuesta de orientación siguiendo el objeto con la mirada o agarre de un objeto no se activan con la misma información visual que habíamos dicho, ¿sí? Es decir, que cuando un estímulo alrededor del niño sobresale por la luminosidad o el contraste, el módulo cortical de orientación visual se activa, el niño dirige su mirada hacia el objeto y estos dos sistemas interactúan en este proceso de aprendizaje. Para la locomoción, el niño ya no necesita solo el espacio egocéntrico de la longitud de su brazo, que utiliza para alcanzar y agarrar, sino un marco de referencia más amplio que comprende otros objetos que están en el espacio alocéntrico, y que son objetos que permanecen estables aunque él se mueva. Con una locomoción adecuada influye un buen equilibrio que se inicia hacia los 15 meses y se continúa durante la infancia. Siempre tomen las edades que se dan
como referencia como edades estadísticas, ¿no? Hay niños que lo logran antes, hay niños que lo logran un poco después, no es preciso. El niño aprende a alternar de manera acelerada su atención entre los estímulos cercanos y lejanos y además procesa información simultánea de estas dos dimensiones espaciales. Una locomoción adecuada, el caminar adecuadamente en el medio que rodea al niño, implica, además, no chocarse con los objetos y planear los movimientos dependiendo de ellos. El niño tiene entonces que tomar decisiones visuales. Es decir, si ve un objeto, debe pensar en el medio en el que deambula, si pasa por encima, si tiene que caminar alrededor de él, si es que tiene que pasar por encima de él, a qué altura tendrá que levantar sus pies. O sea, va a tener un aprendizaje en el manejo de ese entorno alocéntrico. Es decir, que ese desplazamiento funcional a través de la locomoción implica integrar esta información visoespacial del medio ambiente, con información de la autohabilidad, ¿no? de la capacidad que él tiene motora y que incluye destreza y la velocidad al caminar. Esta capacidad para modificar la locomoción que tiene un niño de ir más rápido, más despacio, de pararse, depende de las características propias de cada niño, pero se observan en general, estadísticamente, en el niño a partir de los 3 años. Bien. Bueno, el desarrollo de la vía visual ventral. La vía visual ventral occipito-temporal realiza un procesamiento global de las formas, con la consecuente representación del estímulo visto que se logra con la ayuda de los movimientos oculares exploratorios. Dentro de los estímulos reconocidos por el sistema se encuentran objetos, los animados, los que se mueven, y los inanimados, los lugares, las marcas geográficas y las caras. Así como el desarrollo dorsal se marca entre un procesamiento local y global del movimiento, una distinción parecida se produce con el procesamiento local y global de las formas que se lleva a cabo con el desarrollo de la vía ventral. Cuando un niño nace, solamente puede percibir fragmentos de los estímulos visuales y es alrededor de los 5 meses que es capaz de detectar formas de manera global y no segmentadas. Esta capacidad de integración de las partes de un estímulo en un todo organizado parece asociarse con la maduración de la región extraestriada, que esta sería la región que percibe globalmente las formas. Esta capacidad de integración de las partes de un estímulo en un todo organizado parece asociarse con esta maduración de esta región extraestriada, que es similar con la percepción global del movimiento. ¿Sí? Primero se empieza a percibir la forma global y después se va como analizando más analíticamente todas las partes que lo componen. El niño comienza a comprender que los objetos se perciben a diferentes distancias con relación a él mismo, ¿no? Su espacio egocéntrico, o con relación a otros objetos, que ahí ya sería el espacio alocéntrico. Esta respuesta del sistema motor a un reconocimiento visual un tanto refleja el comienzo, que todos los objetos en una primera instancia generan la misma respuesta motora y luego se vuelve más intencional. Acá lo relacionamos otra vez con la atención, por ejemplo, la selectiva, ¿no? Ya nada más empieza a seleccionar los objetos que puede agarrar y que puede agarrar con su pequeña mano, logrando así una mejor atención visual, selección visual específica con inhibición de la inespecífica. Es decir, que cada vez es más selectiva. Esta función se va desarrollando y se va complejizando hasta la adultez. Una de las primeras conductas que muestra el niño y que indican el control visual para la acción es el intento del niño para alcanzar un objeto.
Y esto sucede en los primeros meses de vida. Requiere, en primer lugar, la identificación de un objeto entre muchos, ¿no? Sugiriendo ahí la actividad de la vía visual ventral, seguido de una acción de búsqueda visual y finalizando por el alcance manual del objeto y la consecuente toma del mismo. ¿Sí? El sistema de acción visomotriz se inicia entonces con el control de los movimientos oculares. Primero, el control sacádico de seguimiento y búsqueda de los estímulos que se mueven en el espacio alrededor del niño. Posteriormente, con el desarrollo, viene el alcance del objeto con la mano y que implica un análisis de distancias probablemente influido por el movimiento del objeto y de la misma mano del niño. Esta acción del niño se va a ver afectada por los cambios de atención visual que se generan con la activación combinada del movimiento ocular y el movimiento de la cabeza del niño. Los movimientos oculares sacádicos son pasivos en el recién nacido. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento de los ojos no es voluntario, sino que se mueven por los estímulos externos que hay en el medio ambiente. Son controlados por los objetos, no es el niño el que busca los objetos. Los movimientos oculares representan un papel central en el sistema visoespacial. Si hay objetos alrededor del niño que se mueven, él los sigue con la mirada. Por eso, cómo se estimulan los niños con los móviles, ¿no? Cuando ponemos un móvil a un niño que es muy pequeñito, o sea, que es un bebé que todavía no tiene los movimientos voluntarios de los ojos, vamos a ver que mueve la cabeza como bruscamente siguiendo un objeto. En cambio, gradualmente y simultáneamente con la maduración de la sustancia blanca y de la sustancia gris de los lóbulos occipitales, parietales y frontales, los movimientos oculares son cada vez más armónicos, logrando alrededor de los 3 meses cierto control voluntario de la mirada y seguimiento de un objeto de una manera continua. Aparentemente, desde que el niño nace, tiene un sistema de localización visual de los estímulos circundantes, probablemente controlado por las estructuras subcorticales. Cuando tenemos estos cambios bruscos de la posición de un estímulo, generan por un lado la fijación de la mirada en el estímulo en movimiento y por otro lado los consecuentes movimientos oculares abruptos que siguen al objeto y que se acompañan con los movimientos de la cabeza. Esto es en un primer momento y luego esto se vuelve ya con la mirada voluntaria de él en un movimiento fluido en el seguimiento del objeto que él sí quiere seguir. El control voluntario de la mirada se desarrolla en conjunto con el control intencional del movimiento de las extremidades superiores. Eso es importante que lo sepamos. A los 3 meses de vida, el niño dirige la mano hacia los objetos específicos que le llaman su atención con el fin ya de agarrarlos. Entre los 4 y los 6 meses logra la toma bien precisa de los objetos. Entre los 6 y los 8 se observa una desinhibición para agarrar los objetos que se encuentran a su alcance. Se piensa que es como practicar esta nueva acción fundamental para ese progreso visomotor ulterior. Es cuando vemos que los niños tienen varios objetos cerca de él y empieza a manotarlos como sin sentido, ¿sí? Es como, se cree que es como una práctica de la acción posterior que va a tener con la coordinación visual y motora. A los 6 meses, con el desarrollo de una mejor postura, ya el niño se puede sentar y de las habilidades visomotoras ya es capaz de explorar los objetos que se colocan en una mano y transferirlos a la otra. A los 6 meses, perdón, esto ya lo dije, y es recién hacia los 3 años que se va a observar claramente una simetría
manual en todo lo que es construccional y gráfico, ¿no? O sea, tiene que pasar todavía por un proceso de desarrollo, que es acá. A los 8 meses desarrolla una aprehensión manual y es capaz de tomar los objetos, discriminando ya el pulgar y el índice, ¿eh? Ya tiene una aprehensión más específica. Más aún, a esta edad presenta además preferencia por los objetos pequeños, del tamaño correcto para tener un agarre exitoso con su mano pequeña, sugiriendo una conectividad entre el sistema visual ventral, que reconoce los objetos que son pequeños y que le van a ser adecuados, y el dorsal, que los percibe en la distancia. A partir de los 12 meses se observa el uso preferente de una sola mano, con la otra ayudándola. Esto señala ya el inicio del desarrollo de una dominancia manual correlativa con el desarrollo control motor por un solo hemisferio cerebral y que usualmente es el hemisferio izquierdo. Como dijimos antes, bueno, a partir del primer año es que progresivamente se va haciendo más hábil para realizar actos motores con una sola mano y hacia los 3 años se observa más claramente esta simetría manual para tareas constructivas y gráficas. Es interesante observar que las habilidades visoconstructivas demoran en compararse, si las comparamos con la velocidad con que adquieren las habilidades lingüísticas, ¿no? Eso se ve claramente en el desarrollo de los niños, que entre los 3 y 4 años ya tienen un vocabulario de 1500 palabras en promedio y pueden formar estructuras gramaticales relativamente complejas, ¿no? En cambio, si lo comparamos con el uso del lápiz para realizar dibujos, es limitado, ¿no? Y su capacidad para dibujar, por ejemplo, una casa en esta edad, entre los 3 y 4 años, es muy pobre. ¿Por qué? Porque esta habilidad mejora entre los 5 y los 6 años. Hay un estudio que hicieron estos investigadores, todos estos apellidos, Tyler, Savadici, Capirci y Volterra, hicieron un estudio longitudinal para ver cómo se van desarrollando estas habilidades. Bueno, son 3 niños y vemos, es un dibujo de una casa realizado por 3 niños por un desarrollo típico a 3 edades diferentes. Y se señala acá la edad y los meses que tienen. Lo que vemos, sí, que lo que podemos ver acá en esta comparación es que hay niños que desarrollan distintas habilidades, por más que todos podemos fijarnos que este niño a los 5 años es lo que decíamos antes, ¿no? El promedio de las edades es estadístico y hay niños que lo logran antes y niños que lo logran después. Este niño tiene una mejor construcción evolutiva, ¿no? Y también, pero logra a los 5 años la construcción de una casa que logra el niño a los 6. Y este niño tiene como una evolución diferente, ¿no? O sea, todos logran plasmar lo que es una casa, pero las habilidades para hacerlo difieren. Bien. Se entiende por el análisis espacial como la capacidad para comprender las partes de un todo, de un patrón visual, y organizarlas dentro de un todo. Para copiar una figura o para realizar un dibujo que represente algo como una casa, el niño tiene que ser capaz de hacer un análisis espacial que implicaría comprender las partes del diseño o de la figura a dibujar y entender cómo esas partes se relacionan, ¿no? O sea, si vamos al dibujo anterior, el dibujo de la casa, tiene que comprender cómo esa ventana, esa puerta, esa chimenea forman parte de ese todo, ¿no? Hacer un análisis del dibujo. El niño inicia el análisis espacial comprendiendo primero el todo, o sea, la figura, sin comprender en un principio que está compuesto por partes. Lo vimos en el desarrollo, ¿no? Primero hacen como un contorno.
Progresivamente, y a medida que su cerebro va madurando, van analizando los elementos independientemente para una toma precisa de la configuración global. Este análisis espacial es exitoso entre los niños entre los 6 y los 7 años, ¿sí? O sea, durante el primer año de escolaridad. El desarrollo de las habilidades en construcciones se asocia entonces con la capacidad del niño de moverse progresivamente de una estrategia holística, o sea, lo que dijimos antes, el todo, y después a una estrategia analítica en las que las partes son entendidas como constituyentes de ese todo. El desarrollo de las habilidades construccionales o constructivas se asocia entonces con esta capacidad y esto se ve, por ejemplo, cuando, ahora vamos a la siguiente, cuando, por ejemplo, evaluamos a un niño que viene al consultorio por dificultades de este tipo. Estas son las pruebas neurocognitivas que se toman en los niños con problemas visoespaciales para ver si puede copiar, si logra ver el todo y después los detalles. Y de acuerdo a cómo el niño ve las figuras y empieza a dibujar detalles externos, nos va a dar el indicio de que el niño no está viendo el todo. Esta es una figura de rey para niños, se toma entre los 4 y los 8 años. También se toma en pacientes que tienen discapacidad intelectual, porque generalmente no logran ver la complejidad de la figura de rey. Esto se toma generalmente en adultos. Bueno, vamos a ir un poco a las habilidades constructivas. ¿Por qué no cortas acá? Porque en 4 minutos se corta. Ok, corto acá. Así empezás con el constructivo directamente con... Perfecto. Bien, vamos a las 2. Bueno.